Señoras y señores, muy bienvenidos a nuestro primer programa de Reunidos. Este programa tiene por función tratar de llevar los conflictos, las dificultades de las comunidades más alejadas hacia su casa a través de internet, a través de los canales locales, a través de los esfuerzos personales de gente que va a viralizar este tipo de trabajos. Lo que vamos a hacer acá es una apuesta para tratar de que esta comunidad, que les vamos a presentar inmediatamente, pueda contar su experiencia, sus circunstancias, que son bastante dramáticas y que no han tenido ocasión de salir por los medios habituales, por los medios locales o por los medios nacionales, mucho menos. Así es que lo que vamos a hacer acá es desentramar, desmarañar una situación que les afecta poderosamente desde hace algunos años a esta comunidad de Malalhue, de una manera tal que podamos hacerlo conversadito, podamos hacerlo entretenido incluso, que podamos hacerlo fácil de entender para todos ustedes, porque creo yo que la manera de ir solucionando los problemas es justamente a través de la conversación. Y si los medios no nos permiten esa conversación, entonces nosotros vamos a generar nuestros propios medios. Para eso está el esfuerzo de un grupo de personas, un equipo que está detrás de este Reunidos, y particularmente el mío, que espero sirva de algo. Soy Adolfo Garrido, periodista, y así partimos nuestro primer Reunidos. Muchas gracias por haberse quedado en esta sintonía, en este encuentro. Vamos a presentar a nuestros invitados, que a la vez también somos nosotros los invitados de ellos, porque vinimos aquí, a Malalhue, a conversar directamente con las personas que nos acompañan en esta mesa, porque tienen una dificultad que es particularmente sensible. Primero que nada vamos a saludar a Eduardo Quipainao, que es de Malalhue, es vecino de Malalhue. Vamos a saludar también a Iván Lienlaf, que es parte de la comunidad de Huillomayín, que está acá con nosotros. También a Doris Catrinahuel, que es socia de Malalhue Huane, que es una persona jurídica que se ha formado para la temática de usted. Y también a Emilio Lienlaf, que es director de la comunidad de Huillomayín. ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirnos venir a conversar con ustedes ya y abrirse a esta conversación, donde le vamos a comentar a la gente qué es lo que a ustedes les afecta. Yo sé que hay una comunidad hoy día dolida porque desde el año 2000 tienen una empresa, que es algo que pasa en muchos lugares de Chile, ¿cierto? Y que está generando una contaminación anormal para lo que es vuestra comunidad y la vida que ancestralmente se ha hecho acá. Y de eso vamos a tratar. Esto que a ustedes les ocurre no es algo que pase solo acá. Por eso está este libro que fue escrito por mí, que se llama Chile Zona de Sacrificio, que después al final del programa se los quiero regalar. Y este Chile Zona de Sacrificio es un recorrido que hicimos desde Arica a Punta Arenas, haciendo experiencias como esta, para que las personas contaran qué es lo que le ocurre en Arica, en Punta Arenas, en Temuco, en la quinta región con el robo del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Estas circunstancias donde lamentablemente la empresa se ha ido tomando el país y ha ido generando una situación de segregación y de maltrato, no solamente a las comunidades, sino que a todos los habitantes del país, es algo que se produce en todo nuestro país y probablemente en toda nuestra Latinoamérica. Pero hoy día estamos aquí, en este pequeño rincón de Malalhue, donde esta empresa llamada Louisiana Pacific realiza tableros de OSB. Para eso usa barnices, usa tintas antihongos, usa pegamentos. Ese pegamento se llama MDI y es un pegamento altamente tóxico que luego de eso se bota a las napas subterráneas. Eduardo, ¿qué es lo que a usted le afecta de eso y cómo podríamos explicarlo a la gente que probablemente nos va a ver? Sí, mira, buenas tardes. Yo creo que partir primero
diciendo o reconociendo que este es un territorio ancestralmente mapuche en donde el Estado llega a imponerse aquí muy tarde, muy posterior a la conformación del Estado. O sea, estamos hablando de aquí que al año 1907 estas eran comunidades totalmente organizadas a la usanza mapuche. Por lo tanto, el tiempo de invasión del Estado chileno en estos territorios es muy reciente, ¿ya? Ahora, de la instalación de este tipo de megaproyectos, ¿no es cierto?, viene, o del proyecto Luciana Pacífica en particular, nace, ¿no es cierto?, o inicia su etapa de producción por ahí, por el año 2000. Posteriormente, antes, ¿no es cierto?, había otra empresa, que era Bomacil, ¿no es cierto?, pero ya como Luciana Pacífica empieza su producción en el año 2000. Respecto de esta empresa, ¿no es cierto?, y de la anterior, creo que a raíz de la forma en cómo se legisla en Chile hoy día, en base a, como muy bien lo hacía usted en la presentación, ¿no es cierto?, en base a la medición respecto de cómo generamos la mayor cantidad de dinero, independientemente de los costos humanos que esto se pueda significar. Y es la situación que se produce aquí. O sea, yo creo que la gente que vive en esta zona conoce muy bien en cómo ha ido afectándole su calidad de vida respecto de las afecciones respiratorias. O sea, contemos primero, Eduardo, qué es lo que está pasando, que la empresa produce qué y qué es lo que bota claro, al ambiente. Sí, la empresa produce tableros de USB, ¿no es cierto? Estos en sus inicios iban a ser de renovables de madera nativa, llámese roble, coihue, pero en algún rato, ¿no es cierto?, esta manera de producción cambia y pasa a ser entonces de eucalipto. O sea, y de hecho así se plantea ahora en la ampliación, el proyecto de ampliación de la Luciana Pacific, que va a ser, como ellos le llaman, de viruta larga, y que es 100% producción de eucalipto. Para la elaboración, ¿no es cierto?, se utiliza una serie de químicos que tienen que ver con barnices, pinturas, pinturas antihongo, ¿no es cierto? Y como pegamento, ¿no es cierto?, se está utilizando algo que se llama MDI. Ya. El MDI pertenece, químicamente se clasifica dentro de la línea de los isocianatos, ¿ya? Los isocianatos como reacción química, como condicionante, tienen el tema de afectar principalmente las vías respiratorias. Y en el caso particular del MDI, ¿no es cierto?, al estar expuesto durante mucho tiempo a este químico, lo más probable es que la gran mayoría vayamos desarrollando algún tipo de cáncer a las vías respiratorias. Dentro de las otras afecciones, ¿no es cierto?, está la irritación ocular y está, ¿no es cierto?, la irritación cutánea. Todo esto de la piel, de la piel, claro. Ya. Ahora, todos estos síntomas nosotros los hemos sentido y lo hemos venido conversando desde hace un tiempo, desde hace un buen tiempo, porque yo creo que ya a mediados, no sé, unos 5 o 6 años de que la empresa estaba instalada acá, se comienza ya a sentir los primeros efectos. Eso parte del año 2000, por lo tanto 5 o 6 años, 2005. Más o menos ya se empiezan a sentir estos efectos, ¿ya? Ahora sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, que anterior por ejemplo, al año 2011, si no mal no recuerdo, de hecho la empresa emitía mayor contaminación que producto después de que se instaló el precipitador electrostático, ahí anduvieron disminuyendo las emisiones. Aún así, eso aún es una alta cantidad para nosotros, ¿ya? Bueno, eso también genera residuos industriales líquidos, por lo tanto eso se vierte a las... Claro, eso se vierte a un estero, al estero que se llama estero sin nombre, ¿no es cierto?, que es un esterito bien pequeño que desemboca en el río Contra, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De esa agua del río Contra, por ejemplo, somos colindantes nosotros como comunidad Guyomayín. O sea, dentro de eso, por nuestra forma de vivir, por la forma en cómo las comunidades valoran su entorno, estaban nuestros lagüen, había una flora endémica que paulatinamente ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque si bien hay una medición que, por ejemplo, te dice cuánto puede vertir de químico o de residuo orgánico a un cauce, o cuánto en decibeles tú vas a emitir de ruido. Claro, hay un cálculo probablemente hecho para los seres humanos y que probablemente no generan trastornos a largo plazo, pero ¿qué pasa con esta fauna endémica? Ahí los daños se sienten mucho más rápido, y así como ahí van desapareciendo los coipos, huillines que había en el estero, ¿ya? Producto de que probablemente estos animales no resisten esa cantidad de ruido o no resisten tal cantidad de químicos depositados en el agua, ¿ya? Bueno, digamos también que la empresa llega al punto de hoy y no solamente contentos con haber hecho esa contaminación que ustedes denuncian, lo que está sucediendo en la actualidad es que ellos tienen la intención aún todavía de ampliarse. Claro, o sea, de 130 metros ruma,
130.000 metros Ruma a 290.000 metros Ruma. Claro. Y para eso se empieza a medir todo lo que me estás planteando y se hace un estudio de impacto ambiental. No, mira, para el proyecto de ampliación se presenta una declaración de impacto ambiental. Perdón, sí, claro. Una declaración de impacto ambiental. ¿Y qué pasa? Que la legislación actual, la legislación de medio ambiente y también la legislación que hay en materia indígena, obliga a la participación de las comunidades. Cuando la empresa presenta su proyecto como declaración de impacto ambiental y no como estudio de impacto ambiental, entonces se obvia la opinión de las comunidades. Por cuanto la empresa no tiene la obligación de hacerlo, de hacernos partícipes de eso y de hacer visible nuestra inquietud respecto de la contaminación que está ejerciendo el proyecto sobre nuestras comunidades, ¿ya? Porque yo creo que también la legislación aquí se queda al debe en el sentido de que las cosas que se evalúan son muy limitadas. No están consideradas la afección cultural y si aparece mencionada no está detallada la forma en cómo eso afecta, principalmente en el caso de nosotros como pueblo mapuche, ¿no es cierto?, de qué cosas valoramos y de cómo nos incorporamos entonces dentro de esta legislación para denunciar las cosas que a nosotros nos pudiesen afectar respecto de nuestra cosmovisión. Aún así, esa declaración de impacto ambiental tuvo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Sí, el resultado, o sea, en su evaluación técnica, el Servicio de Evaluación Ambiental, por ahí por el 23 de septiembre, si no me equivoco, recomienda rechazar la declaración de impacto ambiental por cuanto había errores que nunca se solucionaron a lo largo del año que duró esta tramitación, hubieron omisiones técnicas que nunca la empresa corrigió, y hubieron datos que no se presentaron, ¿ya? A partir de eso, ¿no es cierto?, el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo técnico dentro de la legislación ambiental, recomienda rechazar la declaración de impacto ambiental a fin de que se ingrese como estudio de impacto ambiental. En la sesión de comisión el día 13 de octubre, la sesión de comisión en donde los CEREMI, ¿no es cierto?, aprueban o rechazan este informe técnico que hace el Servicio de Evaluación Ambiental, aprueban la ampliación del proyecto, ¿ya? Y ahí se produce una serie de irregularidades dentro de esa sesión por cuanto había CEREMIs que no conocían de qué iban a votar. No sabían si su servicio había opinado de manera favorable o desconforme respecto del proyecto. O sea, cuando hay tal nivel de importancia de un proyecto del impacto que va a tener sobre la población, que un CEREMI no llegue ese día informado, parece raro. Pero sucede mucho, incluso hay gente que vota leyes así sin saber qué claro. Vota. Pero en la declaración finalmente se logra, bueno, se recomienda eso, pero el intendente entiendo que hace algún tipo de maniobra. Claro, porque dentro de este mismo proceso, cuando había CEREMIs que no conocían, que en particular la CEREMI de salud, me recuerdo, el CEREMI interrumpe la sesión. ¿CEREMI o intendente? O sea, el intendente. Ya. Y convoca a los CEREMI a un apartado, ¿no es cierto?, en donde en su primer minuto nosotros creíamos que le había instruido, pero después él mismo nos confirma. 2 semanas después, cuando nos reunimos en una sesión del CORE, él dice, o sea, que él instruyó que cada CEREMI votara de acuerdo a lo que había establecido su servicio. Por cuanto, de no hacerlo así, los CEREMI pudieran ser llevados, ¿no es cierto?, a una especie de evaluación de sus cargos y pudieran perder su trabajo. O sea, esa finalmente fue la motivación por la que cada CEREMI votó de la manera que votó, ¿ya? Cuidando el trabajo más que la realidad de lo que se está planteando. Ahora, finalmente entonces ahí lo que sucede es que se aprueba. Se aprueba. Ya. Se aprueba. Bien. Claro. Y ustedes producen o generan, interponen un recurso de protección. Que me imagino que está custodiando el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente libre de contaminación y con eso, ¿qué obtienen en la Corte de Apelaciones? Sí, el recurso se presentó los primeros días de noviembre y la respuesta de la Corte de Apelaciones, después de tener una semana, y el recurso se declara incompetente, ¿ya? A pesar de que para presentar un recurso de protección, ¿no es cierto?, por un tema técnico-jurídico, se supone que viola una norma constitucional, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se declara incompetente y lo deriva al Tribunal Medioambiental. Ahí está otra semana más el recurso, hasta que el Tribunal Medioambiental declara inadmisible el recurso. Y esa es la situación en la que hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, en donde primero estas 2 primeras instancias, tanto la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, como el Tribunal Medioambiental, finalmente no acogen el recurso. Esa es la situación de hoy día. Ok.
Bueno, ese ha sido el relato de lo que hemos podido tratar de extractar de lo que ocurre acá en Malalhue con relación a la contaminación. Vamos a hacer un quiebre en esta conversación para tratar de conversar con nuestros entrevistados y también preguntarles qué es lo que está viviendo la población en términos personales y cómo percibe esto y también cómo ha cambiado la circunstancia de esta comunidad respecto de lo que sucedía años atrás. Ayúdenos a continuar el proyecto Reunidos, un proyecto que es hermoso, pero al mismo tiempo es urgente para Chile, porque se trata de hacer periodismo independiente, pero periodismo verdaderamente independiente, que por lo tanto, y por razones obvias, no puede depender de dineros del gobierno a través de fondos concursables o de dineros de las empresas a través de publicidad. Esto es un libro, un simple libro, que en no más de 100 páginas le va a dejar completamente informado de todo lo que usted tiene que saber acerca de un país que usted seguro desconoce. Pero eso no es todo, ya que no venimos a vender sino a regalar. Bueno, esto que está acá es un DVD que nos parece imprescindible para poder entender completamente lo que está en las páginas del libro. Este DVD es un documental que realizamos desde Arica a Punta Arenas, con la mochila al hombro, con la cámara en la mano, para ir a preguntarle a la gente común y corriente, a esa que tiene la información, qué es lo que está pasando con su región, con sus temas, con sus conflictos ambientales, que a su vez son el robo de nuestros recursos naturales. Si usted nos ayuda a seguir adelante, muy pronto estaremos con usted, viviendo la alegría de estar nuevamente reunidos. Bien, hace algunos años, cuando yo era parte de la radio Bio Bio, me tocó ir a conocer la situación de una empresa que se llamaba Refinería de Petróleo Bio Bio, Petrox también en su época, y había una gran complicación con relación a lo que sucedía con la contaminación de esa empresa, si se producía o no, y con la comunidad cercana, que era fundamentalmente Cabaroca, Hualpén, etc. Y muchos datos de diferente tipo. Sin embargo, era fácil preguntarle a las personas y fuimos casa por casa y lo que preguntamos fue: ¿usted ha tenido alguna dificultad, algún problema? Y lo hicimos con la cámara encendida y sin parar en ninguna de las casas. Y entrevistamos a 15 casas y en las 15 casas habían muerto una treintena de personas por cáncer en los últimos años. Con esa explicación era fácil darse cuenta de que es muy posible que la empresa estuviese provocando alguna diferencia entre lo que era la vida antes y lo que fue la vida en esos años. Bueno, los resultados de esa investigación y lo que sucedió en ese medio no lo vamos a comentar acá, pero sí lo que sucede en este tipo de experiencias cuando ocurre que una empresa se instala en la vida cotidiana de una comunidad, cualquiera esta sea, y particularmente esta que es la paz misma, la alegría de vivir, el sonido de las aves, solamente el ruido de las hojas en los árboles con el viento, es que efectivamente acá se cambia violentamente las circunstancias de vida. Una de las experiencias que tenemos como para graficar eso es la que nos podría contar Iván Lienlaf, de la comunidad de Huillomayín, que tiene la experiencia directa con lo que sucedió con su padre. ¿Qué hacía su padre dentro de la empresa? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi papá trabajó durante 9 años en la planta, lo que es planta Luciana Pacific. Y efectuaba la labor de descortezador de madera, pero cuando habían parado de planta le tocaba hacer limpieza de lo que es el tema de las calderas, y nunca por lo que él comentó, supe ahora último yo cuando él los conversó, dijo que nunca le pasaron implementación adecuada para hacer ese trabajo, no le pasaban mascarilla. Se supone que para eso tenían que pasarle un traje térmico adecuado para hacer ese tipo de limpieza, pero dijo que nunca le pasaron nada. Y hasta el día de hoy, después él se retiró de la empresa, después ya que cumplió sus años, se retiró de la empresa por lo mismo, porque se empezó a enfermar. Y hoy día está con una enfermedad. Hasta el día de hoy está con una enfermedad que es la fibrosis quística del pulmón. Y lo llevamos a hacer exámenes particulares, en los cuales en los exámenes arrojó que dijeron que tenía una enfermedad de fibrosis quística. Sí, eso lo claro. Y le hemos buscado, lo hemos tratado con remedios por parte de los médicos y por parte de médicos, o sea, de la médica mapuche igual.
le hemos buscado por todos los lados y no hay ninguna mejoría, pues. Se mantiene estable por unos días y así hay días que está bien, y hay días que está regular y así va pasando el tiempo. Ahora, no he encontrado ¿qué le ninguna hace mejoría. suponer a usted? Porque si yo fuera parte de la empresa, ¿cierto? Y estuviera encargado de las relaciones públicas de la empresa o de las comunicaciones de la empresa, lo normal que lamentablemente se hace en estos casos es decir, ok, el caballero está enfermo, pero se puede haber enfermado por miles de razones, quizás fuma mucho, quizás en la zona hay contaminación, quizás el humo de la cocina. Claro. ¿Cómo es que usted asocia la enfermedad de él a la situación que vivió como trabajador? Bueno, yo lo asocio por el tema de las limpiezas que lo hacían hacer en las calderas, porque al no tener ninguna protección facial como mascarilla, él está efectuando esa labor, va respirando toda esa contaminación que efectúa la caldera. Y le tocó, o sea, él le cuenta que efectivamente él se sentía en esos tiempos de alguna forma afectado porque cada vez que llegaba a la caldera tenía la dificultad de limpiar y que respiraba ese polvo, ese tipo de contaminante. Sí, dijo ahora último, porque en esos tiempos cuando él hacía nunca los conversó nada, sino que hasta lo último cuando él decidió instalar una demanda, ahí recién se abrió y conversó, y lo conversó nosotros de eso, porque nosotros no teníamos idea de lo que él siempre, nosotros lo veíamos que él estaba enfermo, pasaba el año redondo, resfriado y una tos espantosa, pero nunca le hizo caso, nunca quiso ir a ver médico, nada, sino que seguía aguantando con remedios caseros, se tomaba, estaba bien unos días y de ahí volvía otra vez con lo mismo. ¿Ustedes hicieron alguna demanda con relación a eso? ¿Pudieron gestionar algún tipo de reclamo? Sí, ahora último cuando se interpuso la demanda del impacto ambiental, ahí él conversó, mi tío Emilio conversó con él y le hizo ver las cosas y él mismo se decidió por él solo de interponer una demanda. Y hasta ahí yo no estoy muy informado del tema, pero quedó de que iban a hacer la demanda y quedó que él tenía que ir a acercarse donde esta persona que estaba haciendo ¿Algún peritaje? Sí. Ya. Y le dijeron de que sí, que había posibilidad de que se podía sacar algo limpio. Todavía está eso en ejecución, no se ha resuelto todavía. Bueno, lo que nos cuentan acá es que efectivamente lo que tenemos dentro de la comunidad, dentro del entorno, es que hay contaminación de las napas subterráneas, de agua. No sabemos hasta aquí cuánto se podría haber producido porque no hay medición de lo que es el agua potable rural que existe acá. Por lo tanto, simplemente esa agua no tiene filtro y por ende llega directamente a las casas. Cuánto se está contaminando y qué problemas podría producir hoy o a posteriori no se sabe. Hay obviamente contaminación del aire porque incluso tenemos hojas de árboles o algunas otras plantas que lo manifiestan y particularmente los animales. Pero también tenemos la contaminación de personas que están lamentablemente afectadas por eso, pero tampoco se sabe hoy día qué dificultades produce en esta situación en su salud porque quizá van muy pocos años, desde que se empiezan a producir estas contaminaciones que son acumulativas, estamos hablando del 2000, llegaremos unos 10 años más o menos, considerando que esto pudo haber partido más o menos intensamente el 2005 y si ahora se ampliara la empresa, por supuesto que tendríamos seguramente un impacto mucho mayor. Y la otra forma de contaminar que tiene la empresa es a través del ruido, del exceso de decibeles. Por ahora, en este momento, ya a esta hora, quizá porque saben que estamos acá, no sé, no hay un ruido que se pueda escuchar tan ensordecedor ni molesto, pero sí me cuentan que más tarde. Y eso se nota en la situación que se produce con las aves del lugar, que seguramente han reaccionado de una manera especial, porque antes debe haber habido algún tipo de fauna que quizá hoy día se ve espantada de aquí. No se encuentra. ¿Qué es lo que había antes y que no hay ahora? Por ejemplo, los huillines, coipo, esas aves no están, o sea... ¿Y aves? En las aves se nota mucho menos, quizás porque es mucho más fácil para ellas quizás ir asimilando, ¿no es cierto?, estos cambios. ¿Ya? Entonces no hay, al menos no es tan notorio.
Ya, o sea, eso permite que se muevan más. Claro. Pero en el caso del agua tenemos una situación mucho más delicada aparentemente y bastante incierta. Y para eso nuestra contertulia aquí, Doris Catrinahuel, ¿qué sucede con el agua? Bueno, a mí me preocupa especialmente lo que es el agua. Yo me imagino que en general, porque ahora estamos viendo si esta planta se ampliara en mayor de su tamaño, lo que está pasando con el agua es que han aumentado lo que es las plantaciones de eucalipto y a futuro se pretende plantar mucho más para abastecer la planta. Entonces, si es que ya nosotros hace muchos años que vivíamos dentro de este territorio, teníamos un caudal inmenso de agua de consumo, en la cual desde el año pasado ya no tiene nada de agua. ¿Y qué es lo que provoca esto? Provoca un impacto social en las comunidades, en las cuales finalmente las comunidades, las personas comienzan, ya estamos en el tema de pelearse el agua. Imagínense entonces a futuro cómo va a ser el tema del agua. Dice por la cantidad. Por la cantidad, porque todo esto conlleva lo que es la planta de tablero. ¿Cuánto consume la planta? ¿No se sabe? Bueno, la planta lo que he tenido en conciencia que una planta de eucalipto se toma como 20 litros de agua, más o menos promedio por una cierta cantidad de horas, pero al día me imagino que son mucho más. Usted se refiere a los árboles que se han plantado, ¿cierto? Y que porque hoy día está trabajando con eucaliptus la empresa. Los eucaliptos, yo tengo información desde que podríamos hablar de 400 litros por día hasta 800 litros por día los árboles adultos. Eso es un gran consumo de agua. Sí. Por eso, yo me refiero a eso específicamente porque debido a que la planta se va a ampliar, se van a ampliar lo que es las forestales, en la cual nosotros como comunidad indígena a veces se habla de desarrollo, pero de desarrollo es bien poco. Porque si nosotros no tenemos agua, entonces ¿cómo regamos nuestro cultivo? Porque nosotros como mapuche finalmente trabajamos en lo que es el cultivo, de eso sobrevivimos. Y si no tenemos agua, entonces ¿cómo nosotros vamos a podernos a desarrollar en el futuro? A futuro va a ser tan escaso lo que es nuestra alimentación. Y yo creo que va a ser una gran inversión. Hay dos cosas. Nosotros como mapuche los quedamos sentados o defendemos nuestra naturaleza. Porque el otro estaba pensando yo, ¿por qué no nos quedamos sentados? Y ve al Estado cómo los maneja, cómo nos entrega agua a futuro. Finalmente ellos creen que están dando la posibilidad de trabajo a la gente, pero después el mismo Estado va a tener que desembolsar dinero para abastecer a otro grupo de gente que le está faltando lo que es el agua. Y es por eso yo lo que estoy hablando ahora solamente el agua, igual podemos hablar de varias cosas más, porque si quiero lo sigo abarcando más en el tema de lo que es el área silvestre. Aparte, nosotros hemos vivido siempre lo que es trabajando con lo que es ganado, ovejas, todo eso, aves. Gracias a las plantaciones forestales, todos podemos ver que debajo de una plantación de eucalipto no hay vegetal natural, nativo, lo que sea. Podemos ver puro suelo y hojas secas, en la cual, en donde habitaba el puma, habitaba el pudú, los zorros, todo ello, las liebres, y ahora han bajado a las comunidades, se han ido a los potreros de las comunidades. ¿Qué significa para nosotros? Es un atraso total, y a quién le importa eso. Entonces esta cuestión es preocupante. Bueno, digamos en primer lugar que lo que sucede hoy día con el tema del desarrollo es que en las regiones y las zonas de esas regiones que tienen la mayor cantidad de industrialización, por ejemplo, en el caso cercano mío, yo soy de la zona de Concepción, ahí tenemos zonas como Coronel, por ejemplo, que tiene una tremenda pesca, tenemos Talcahuano, que tiene puerto, que es probablemente el principal puerto militar de Chile, también un puerto industrial enorme, está Huachipato, etc. Y si uno mide la cantidad de trabajo que hay ahí o la cantidad de cesantía, si uno lo quiere poner a la inversa, es que en los lugares donde hay más industria, curiosamente, en los lugares donde hay más cesantía. Es extraño, porque parece que la gran industria, y eso lo sabemos todos, no genera el gran trabajo. El gran trabajo se genera por la pequeña y por la mediana empresa. Por lo tanto, no es solamente un daño, cuando aquí se habla de que efectivamente se puede generar trabajo y que por esa razón, y si se va la empresa se van a generar despidos, pero la experiencia es que lo que tenemos hoy día es que la gran industria solamente produce la menor cantidad de trabajo en este minuto. Lo que tenemos hoy día es que tenemos una comunidad arrasada en ese sentido, por la sensación de que la gran empresa, la gran industria, va a significar un desarrollo, un progreso. Seguimos caminando como para adelante y buscando un desarrollo, una felicidad que está siempre bastantes metros más allá. Ok, pero si yo voy a caminar para allá y voy a ir a buscar lo que sea, felicidad o lo que fuera, yo me imagino que lo primero que voy a llevar si voy a caminar alto es una cantimplora con agua, ¿cierto? Un poquito con agüita con harina, no sé. Y entonces uno dice, bueno, si una sociedad camina para allá,
lo primero que tendrá que preocuparse es del agua, porque sin agua no vamos a caminar muy lejos, digamos. Y lo que estamos perdiendo es el agua. El agua lo que estamos perdiendo, igual lo que es los cultivos, porque yo me salté una parte cuando dije que estaban bajando los pumas y los zorros a las comunidades, me refería a que se están atacando al ganado lanar, con la cual las comunidades campesinas tienen el sustento del año. Y si en este momento los corrales ya están todos con una menos cantidad de lanar, entonces ahí el desarrollo para las comunidades campesinas se va para atrás. Y hasta ahí llegamos con el desarrollo, digamos. Hasta ahí nosotros quedamos con el desarrollo hasta ahí, claro. Pues entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar ahora por el tema de cómo se viene este futuro? Si ya ahora, nosotros hemos visto todo nuestro bienestar antes que llegara esta empresa y ahora para adelante vemos las enfermedades que se han producido acá también tiene su papá enfermo, entonces igual a mí me preocupa el futuro porque no solamente estamos diciendo que las plantas se están tomando el agua, sino que igual están tirando químicos, que al plantar las plantas hay que regar el suelo para que no le crezca maleza y todas esas aguas, todos esos químicos van a caer al estero, en la cual nosotros tomamos el agua. Esa agua no son pasadas por cloro, son aguas naturales, 100% natural, pero en la cual hoy día está todo contaminado. De hecho, todos nosotros ya debemos tener un tanto por ciento de veneno en nuestros riñones, lo que sea. Pero a futuro, aparte, ¿cómo está la salud? Entonces, ¿cómo vemos nuestro problema? Y a mí más me preocupa, no por mí en este momento, yo he tomado la decisión de participar acá en la alianza por el tema del futuro. Porque ellos son los pequeños y están acá sin poder hacer nada, con las manos atadas en este momento, que son tan pequeños. Y si nosotros no hacemos nada, entonces ¿quién va a trabajar por ellos? Ellos cuando sean grandes van a ser unas personas enfermas, tal vez ni siquiera acá se llegar a los 50 años. Es muy posible y eso implica que ustedes no solamente estén trabajando por las comunidades indígenas, sino que también por la comunidad en general que a veces no reacciona, porque el pueblo probablemente tenga división respecto de si esto significa trabajo o no significa trabajo, y solo las comunidades indígenas las que tienen la mayor fuerza y la mayor resistencia. Tú ibas a decir algo, Doro. Veis también de que hoy día la legislación en materia indígena, ¿no es cierto?, ha avanzado mucho a nivel internacional. Y en ese sentido yo creo que es parte de responsabilidad de nosotros en cómo vamos empujando, ¿no es cierto?, esta línea de la cancha, ¿no es cierto?, hacia ponernos a la par, ¿no es cierto?, respecto a la legislación internacional en materia indígena, con todo lo que conlleva en el tema medioambiental y en el tema de desarrollo, porque yo creo que también este tema de desarrollo hay una idea como mezquina, ¿no es cierto?, en el sentido de que, bueno, desarrollo es la forma en cómo se piensa en Santiago de que hay que hacer desarrollo para el resto del país, pero no como nosotros queremos hacer ese desarrollo, ¿no es cierto? Este es un tema que es necesario tenerlo en cuenta para sentir que nosotros somos los primeros involucrados dentro de esta decisión de cómo queremos hacer el desarrollo, ¿ya? ¿Y ahora no les preguntaron? A nosotros no nos preguntan, entonces. Ahora, en el tema particular de la Luciana, porque si bien hay efectos que son colaterales, a uno le da pena cuando tú vas a un pozo de ripio que tiene agua y lo ves lleno de aceite. Cuando lo ves lleno de un polvillo que tú no sabes decir y que lamentablemente, como el proyecto ingresó de nuevo como declaración de impacto ambiental, entonces la empresa se exime y la institucionalidad ambiental se exime de darnos a nosotros la cara y decirnos, mire, lo que tiene el agua es esto. Sino que nosotros seguimos en esa sospecha y vamos a seguir probablemente sintiendo los efectos. Y como se aprueba como declaración de impacto ambiental por un tema técnico también, la empresa en el caso de ocurrir daño no está obligada a repararla. Porque esa es la diferencia entre estudio de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental, que en el caso que se produzcan efectos tiene que estar las medidas de mitigación y de reparación contempladas dentro de esa autorización. Esto no va a pasar acá, o sea, un día nosotros o aumenta la cantidad de enfermedades respiratorias producto de la contaminación que está provocando la empresa, nadie va a poner aquí un paralelo a la empresa. A lo más irá a asumir la institucionalidad pública, el servicio de salud, ¿no es cierto? Pero vamos a llorar sobre la leche derramada. Ese es el tema, o sea, si uno tiene que hablar de una manera así como lo más coloquial, esto es llorar sobre la leche derramada, cuando no haya que hacer nada. Bueno, cuando este programa se vea en internet, probablemente lo van a ver en otros países, ojalá algún día se pueda traducir también, pero lo van a ver a lo menos en diferentes sectores de Chile. Y en alguna oportunidad yo pasé haciendo este libro y un documental que se llama igual, Chile Zona de Sacrificio, y estuvimos en la quinta región. En la quinta región está Modatima, que es una organización que defiende el agua, puesto que en la quinta región hay pueblos, igual como acá, por ejemplo Chincolco, vamos a decir uno de muchos que hay, Higuerilla, etcétera, que no tiene agua hace bastantes años ya, y que usted abre la llave y no hay agua, por lo tanto ellos toman agua de agua como de botellas fundamentalmente, o les lleva agua a la municipalidad, y ellos
aunque con el permiso de las damas, defecan en bolsas de plástico actualmente. Eso es porque la gran mayoría de los ríos están declarados en escasez hídrica absoluta. Y usted incluso puede pasar con las camionetas porque ya los ríos no traen. El agua se saca a través de drenes, muchos de ellos ilegales, por gente que son grandes hacendados para regar paltas, para regar naranjos, para regar limones, que son gente que tiene el poder, por lo regular incluso asociados a políticos, esa agua sí está disponible, pero se saca de las napas subterráneas. Y uno no imaginaría que acá, en Valdivia, que es la zona de mayor lluvia de Chile, particularmente Monteverde y todos esos sectores que tienen unas cantidades enormes de agua, aquí en este lugar que se ve tan verde, tan agradable, existe hoy día lucha, pelea, guerra por el agua. El agua, claro, es una contradicción, pero es increíble ver cómo las comunidades corren a los municipios a partir de diciembre pidiendo que los caminos de aljibe puedan llegar con agua. O sea, en una zona en donde nos llueve un par de meses al año y en cantidades que se la quisiera cualquier otro lugar. Pero es nuestra realidad. Bueno, y esa realidad que ya la vimos en términos del desarrollo, del tema del agua, de la contaminación ambiental, es algo que probablemente ustedes que son más jóvenes sienten particularmente porque han vivido la situación de haber tenido otras experiencias, que se criaron en otras circunstancias. Claro. Pero para los viejos, yo creo que para las personas mayores puede ser mucho más doloroso lo que sucede también a nivel de cultura. Aquí no solamente se afectan las personas vivas, sino que también se afecta a todo el entorno que lo que genera también, lo que están aquí participando en nuestros árboles son nuestros ancestros. Porque cuando uno se le sale la piel, digamos, y bota piel, bota una célula que se cae y que llega al pasto. En esa célula están nuestros genes. Esos genes se hacen parte ahora del pasto y ese pasto crece o se hace parte de los árboles. Y por lo tanto, en términos biológicos, en términos moleculares, realmente los árboles que están acá están haciéndose parte de la vida que antes habló, tuvo conciencia y ahora tiene una nueva conciencia nueva como la conciencia de un árbol. Eso es el entorno vivo que alguna vez también fue el entorno vivo de otros antepasados, y los cementerios y los lugares donde esas almas descansan, ¿qué pasa con ellos? Por eso que nos acompaña acá don Emilio Lianlaf, director de la comunidad Huillo Mayín. Y usted me quería decir algo con relación a esto de la cultura, de los cementerios, de la gente que claro, bueno, este entra en la defensa del territorio. Y este territorio es muy amplio, Malargüe se entiende por LOF. Ese pertenece al LOF Malargüe. Entonces, y ahora aparece el cementerio, ahí están las vertientes, la vertiente sin nombre, hay otra vertiente, un bracito corto que hace para entrar a la vertiente sin nombre, donde botan el líquido porque hace un brazo ese asterito, ahí hay un menoco. Creo que es un menoco. Un menoco es un lugar donde se apoya el agua y hay hierbas medicinales. Un barro vivo que hay. ¿En qué? Un barro vivo. ¿Ya? Ese barro no se seca nunca, ni por más que caiga sequía no se seca. Y eso produce incluso sanidad de gente que está enferma de cáncer. Ese guarda la humedad para los esteros, para las vertientes, para las vertientes subterráneas. Y la Luciana que ha hecho, han tapado todas esas vertientes, o sea, esas menocos para abajo, de la carretera, oriendo la carretera abajo hasta llegar a Malargüe. Ahí se ha tapado, ahí en Menoco, habían animalitos silvestres, estaba el huillín, estaba el coipo, la rana y otro, y teníamos por la orilla del estero teníamos todas las hierbas medicinales. Ahora no hay. Por ejemplo, por la orilla del estero, las hierbas secas, pastos secos, árboles que están quemados, secos de ahí. De ahí anotamos nosotros la contaminación. Ahora yo no sé si esto que está aquí es un canelo, ¿cierto? Sí. Que se llama en idioma... Claro, esto se llama folle en mapuche. Esta es la partícula que adentro que deja la lesión, ¿no? Porque aquí, bueno, después lo podemos mostrar, pero aquí hay una cantidad de efectos de esa contaminación que también es muy típica en otros lugares, donde uno se va a la naturaleza, a las hojas en general, y uno de los seres vivos más sensibles probablemente son los vegetales, y denuncian inmediatamente claro, lo que sucede. También tenía la manzana, cuando ya se forma la manzana y empieza ya a tomar ya el madurez, y está con eso. Entonces por ahí ya empezamos la conversa y empezamos a analizar nosotros mismos qué puede ser, y vimos que era la Luciana, por el líquido químico que tiene el MDI. Entonces y después ya empezamos a conversar más, lo ampliamos más, ya conocimos gente que son trabajadores de ellos que también están enfermos. Conozco a varios obreros todavía trabajan, cabros jóvenes, y ya están mal.
de esos se enferman, pero esos no van al hospital aquí a Valdivia ni tampoco no llegan aquí en esta región, sino que lo agarran, lo llevan al tiro a Santiago. Y allá se mejoran y vuelven, trabajan una semana más y ahí están. Y así da vuelta. Y así se da vuelta. Bueno, sí. Ahora es súper Perdón, importante dentro de ese mismo tema de cómo nos afecta culturalmente, ¿no es cierto? Hay algo que se llama el impacto social. Y ese impacto social hoy día se siente ya a partir de este mismo proyecto, ya hay un primer impacto social, una división interna dentro de las comunidades respecto de quienes ven esto como una posible fuente laboral y quienes decimos nosotros, o sea, claro, o sea, puede ser que alguien vaya a trabajar ahí y está en todo su derecho, pero los efectos, los daños colaterales que trae ese proyecto, ¿quién los va a asumir? ¿Quién es que se está haciendo responsable de eso? Ahora, cuando uno habla del cementerio, o sea, no es tan solo ir y dejar los cuerpos, porque desde nuestra cosmovisión, nosotros continuamente nos estamos descansando en nuestras inquietudes, en nuestras debilidades, en los seres que ahí fuimos a dejar. En un menoco, que no necesariamente es un lugar con agüita y que hay un par de pastitos, ¿no? En cómo hay seres espirituales que ahí, y que por ende nosotros somos capaces de reconocerlos y establecer que viven ahí y que se merecen nuestro respeto. Pero lamentablemente la legislación ambiental no considera nuestra particularidad en ese sentido. Claro, se consideran solamente lo que tienen que ver con números, con lo que uno puede cuantificar, pero en realidad es imposible saber qué se está sintiendo, qué se está perdiendo. Por ejemplo, el beneficio que significa estar aquí. O sea, Claro. esto no se siente, no se puede cuantificar. ¿Qué significa que yo esté sentado acá viendo cómo las niñas están jugando, con el perrito que está ahí, y cómo pasan las aves por encima de nosotros, y cómo yo respiro este pasto que está aquí, las flores que nos acompañan, y por supuesto, de alguna forma, quizá yo no tengo idea si me estaré mejorando incluso algunas enfermedades que ni siquiera sabía que tenía, o haciendo algún otro proceso que sea tan beneficioso, pero eso no se cuantifica, no se puede saber exactamente qué está ocurriendo y no se considera cuánto vale la felicidad que obtenemos de estar simplemente sentados acá observando la belleza que nos rodea. Y la sensación, por ejemplo, cada hoy día es muy leve. Pero, o sea, de hecho hemos ido sintiendo ya a partir de que empezamos el programa, cuando ya no se sentía el ruido de la empresa y ahora ya se está empezando a sentir. Una vez que cambia la dirección del viento, se acabó la tranquilidad de nosotros. Bien, de esta forma llegamos a la primera parte de nuestro programa y vamos a seguir con una segunda con otros invitados, probablemente Eduardo nos acompañe, pero sí quisiéramos decir que usted que nos está viendo, es muy posible que sienta que está en una excelente posición porque no está en Malalhue y no está haciendo parte de la contaminación que provoca esta empresa en este lugar. Déjeme decirle que está en un error porque esa contaminación que se provoca acá en esta empresa, esas mismas moléculas que están entrando hoy día al cuerpo de estas personas, están entrando por otras vías al cuerpo suyo. Entonces sería bastante bueno que se quedara con nosotros en esta sintonía, que nos acompañara en el programa en la segunda parte, porque le prometemos que le vamos a contar qué está pasando con usted en el lugar en que nos está viendo y por qué usted no está libre de esta misma contaminación, de este mismo flagelo. Así es que vamos a una pequeña pausa, renovamos nuestros invitados y le comentamos por qué usted también debería estar en pie de lucha por las mismas razones. Ayúdenos a continuar el proyecto Reunidos, un proyecto que es hermoso, pero al mismo tiempo es urgente para Chile, porque se trata de hacer periodismo independiente, pero periodismo verdaderamente independiente, que por lo tanto, y por razones obvias, no puede depender de dineros del gobierno a través de fondos concursables o de dineros de las empresas a través de publicidad. Esto es un libro, un simple libro, que en no más de 100 páginas le va a dejar completamente informado de todo lo que usted tiene que saber acerca de un país que usted seguro desconoce. Pero eso no es todo, ya que no venimos a vender sino a regalar. Bueno, esto que está acá es un DVD que nos parece imprescindible para poder entender completamente lo que está en las páginas del libro. Este DVD es un documental que realizamos desde Arica a Punta Arenas, con la mochila al hombro, con la cámara en la mano, para ir a preguntarle a la gente común y corriente, a esa que tiene la información, qué es lo que está pasando con su región, con sus temas, con sus conflictos ambientales, que a su vez son el robo de nuestros recursos naturales. Si usted nos ayuda a seguir adelante, muy pronto estaremos con usted, viviendo la alegría de estar nuevamente reunidos. Bien, volvemos a Malalhue, a este entorno maravilloso que es una bendición del cielo, pero que lamentablemente no pudimos conocerlo de esa manera, lo vinimos a conocer a partir de una crisis que se vive acá, pero que no es propia de este lugar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos fuimos a ese corte, yo le comentaba que es muy posible que usted se sienta ajena o ajeno a estas situaciones, y está cometiendo un grave error.
porque nuestra sociedad en general está produciendo contaminaciones tales que es imposible pensar que una persona que nos está viendo, cualquiera que sea, no tiene hoy día las mismas moléculas de partículas artificiales, vale decir lo que se llaman disruptores endocrinos, lo que son polímeros artificiales, vale decir moléculas que se han inventado por el ser humano y que son parte de su cuerpo y que están en su sangre hoy día. ¿Cómo podrían ingresar a su sangre? Bueno, si usted toma una bebida, cualquiera que sea, eso está hecho con un plástico que por lo regular es bastante voluble, es bastante fácil de malear y desprende pequeñas partículas de plástico. Ese plástico se va, mientras usted, sobre todo con el calor del verano, se va a su estómago, luego de eso a su sangre, y el cuerpo no tiene la más mínima idea de cómo eliminarlo. Por lo tanto, hoy día tenemos más o menos entre 60 y 200 componentes químicos que el cuerpo no tiene la más remota idea de cómo deshacerse de ellos. Están siendo parte de nuestro cuerpo y están provocando, entre otras cosas, que los niños, que antiguamente tenían probablemente una vida mucho más tranquila y que tenían quizás vidas más largas también, estén generando problemas endocrinos, vale decir, problemas en sus hormonas, dificultades de reglas que empezaron mucho antes o que se demoraron muchísimo o que generan todo tipo de dismenorreas. Bueno, eso que ocurre en nuestro caso, que ocurre en la vida habitual y cotidiana, es lo que probablemente usted a lo menos tenga que poner atención. Esto que está ocurriendo acá, con esta cantidad de contaminantes, con esta cantidad de moléculas que son completamente artificiales y que la comunidad no sabe cómo sacarse de encima, también le está ocurriendo a usted cada vez que toma una bebida, cada vez que abre un paquete de papas fritas, cada vez que se pone en contacto, por ejemplo, con el plástico. O sea, esto que se está defendiendo acá, no se está defendiendo para que esta comunidad pueda vivir mejor, el Cumemuñén, por ejemplo, el buen vivir, sino que para que el mundo pueda vivir mejor, porque lo que ocurre aquí le ocurre a usted y le ocurre a cualquier parte del mundo en este mismo instante. Es la naturaleza completa y nosotros somos parte de ella la que está siendo afectada. Y yo por eso quisiera partir contigo y tratar de ver esto, ya que tú, aparte de ser parte de esta comunidad, eres bioquímica y nos podrías comentar algo de eso, de cómo es que esta contaminación les está afectando a ustedes, pero también le podría afectar a todos. Ya mira, como decía Eduardo hace unos momentos, el DMI en contacto directo con la piel y con las mucosas es altamente irritante. Por eso que algunas personas que han trabajado han tenido problemas de asma o algunos cánceres asociados. Como tú bien decías, todos estos productos químicos tóxicos actúan dañando la estructura del ADN y provocando las enfermedades que te mencionaba, como el cáncer y otras alteraciones tal vez en las hormonas. Y además de esto queda para nuestra descendencia. Es por esto nuestra preocupación como comunidad, dado que estos contaminantes estarían afectando la vida nuestra a largo plazo y también estarían afectando a los niños que son las personas que nosotros queremos que vivan acá y que también disfruten del lugar en que nosotros crecimos. Pero adicionalmente, como tú como química lo sabes, que los disruptores endocrinos, así se llaman a estas moléculas nuevas que están produciendo justamente un problema a nivel endocrino, a nivel de hormonas, no solamente afectan esas hormonas, sino que también, como tú bien decías, el ADN. El ADN tiene unos pequeños interruptores que permiten que algunos se activen, o sea, se hagan y otros estén latentes, ¿cierto? Y cuando uno modifica eso, podría perfectamente estar modificando un gen que combate tumores, por ejemplo, ¿cierto? Y por lo tanto, eso que está ocurriendo contigo hoy día va a traspasarse a tu generación siguiente y hasta 4 o 5 generaciones más. Por lo tanto... Por lo tanto es súper importante nuestra actividad y que nosotros estemos defendiendo nuestro derecho como ciudadanos del mundo a vivir libres y en un ambiente libre de contaminación. Por lo que tú hacías mención, pues, por todas las enfermedades asociadas, por el daño que produce en general a todos y también, por ejemplo, por el agua, que es un elemento vital, que sin agua ningún proceso biológico ocurre. Entonces, el hecho de que esta empresa esté depositando su residuo en estas napas hace que, o sea, en estos podríamos decirle así como vertederos ilegales, hace que difundan hacia las napas y de las napas es de donde se extrae el agua que actualmente se consume acá en la comunidad. Sí, dentro de estos efectos que se hacen como colaterales, ¿cierto? Que mencionaste, porque en esto también la legislación de repente se ciega un poco y trata de acotar al máximo el radio a evaluar, por ejemplo, en este tipo de megaproyectos.
Pero yo creo que hay temas que son efectos colaterales y algo se mencionaba delante de la primera parte del programa, ¿cierto? Hablábamos del tema, cómo nos va a afectar el tema de la sequía. Cómo la gente aquí fue viendo que cambió su entorno, o sea, y de hecho aquí mi Peñi sabe muy bien cómo ardieron los cerros para llenarlos de eucalipto. Cómo les prendieron fuego así. Y lamentablemente la legislación en ese minuto hizo... miro para otro lado, ¿no es cierto? No solamente eso, porque hay un decreto que permite incluso el 701, Subsidia. que subsidia a las empresas que están plantando eucalipto y pino con todo el daño que eso provoca. Y ahí hay un tema también político, porque al ser una empresa de rubro forestal que se aprueba justamente en estos días en que el Senado aprueba la prórroga del decreto 701, ¿no es cierto?, hasta el año 2018. O sea, le está haciendo materia prima justamente a las empresas que van a abastecer este tipo de... a las empresas de elaboración de tableros en este caso, ¿cierto? Y una de las cosas que ocurre en los bosques de eucalipto, en los bosques de pino, es que uno puede ingresar, y a diferencia de lo que pasa con un humedal o con este entorno, por ejemplo, es que uno no va a escuchar jamás una sola ave parada ahí. No hay pájaros. ¿Y por qué no hay pájaros? Porque no hay alimento, y porque son monocultivos, y porque adicionalmente acidifican la tierra a tal nivel que sencillamente no crece el pasto. Se quema ese suelo, probablemente por varias generaciones. Pero usted sabe mejor qué es lo que está pasando, como usted me decía, que antes era de otra forma y en algún momento ardieron los cerros. Sí, la verdad que yo soy, digamos, testigo de cómo fueron ocurriendo los cambios acá alrededor. Yo estoy viviendo aquí de este sector a 7 kilómetros al norte acá de este sector. Entonces, por los años 1985 más o menos, partieron con la plantación de pino. En ese entonces, porque, bueno, la política era, ¿no es cierto?, producir madera para construcción. No estaba todavía los planes de instalar esta famosa planta productora de tableros. Entonces, partieron con la plantación de pino y echando abajo todo lo nativo. Entonces, también llegaron con la política de ofrecer cierta mano de obra, ¿cierto? Partiendo con la limpieza de plantación, y resulta que a vuelta de los años ya sabemos que prácticamente cero mano de obra porque todo es mecanizado ahora ya. Después viene la época de plantación de eucalipto, subsidiado como decía, y ya aparecieron estas industrias, ¿cierto? Con la misma intención de dar mano de obra, lo que actualmente no está comprobado. Está comprobado que no hay mano de obra porque todo la tecnología de punta que se usa son mínimas las personas que trabajan y son todos capacitados que vienen prácticamente del exterior, ¿cierto? Porque la tecnología usted sabe que la manejan los que tienen estudios y nosotros en los alrededores ya quedamos con las ganas nomás por el puro cuento, digamos. Ahora es importante, ¿no es cierto?, cuando se hicieron esta quema de cerro, nuevamente nuestra cosmovisión se ve afectada. ¿Por qué? Porque para nosotros un cerro, un huicul, es algo que tiene un valor espiritual. O sea, ya nosotros nadie nos consideró nuevamente. O sea, nosotros veíamos y se siente la rabia, la impotencia, la tristeza de ver cómo se quema algo que ha respetado siempre. O sea, imaginémonos el cerro Altirpe, porque desde donde hoy día sacamos el agua nosotros. Cerros que fueron pura vegetación, cerros de sitios sagrados por donde nadie podía entrar. Hoy día los vemos plantados de pino. O sea, lugares donde sacamos agua llenos de eucalipto. O sea, esa es la realidad de nosotros. O sea, así de cruel es la forma en cómo opera el Estado, afectando, ¿no es cierto?, a través de este tipo de empresas, de este tipo de proyectos, la vida de las comunidades. Pero en las comunidades que tienen en este caso probablemente hasta 13.000 años, porque la población acá se ha atestiguado, digamos, por parte de los científicos que tiene más o menos eso indiscutiblemente, la población instalada acá en estas zonas, 13.000 años. Hay gente que habla de 50.000 años, y la etnia mapuche como tal, no sabemos, pero es bastante más que los 500 años que llevamos nosotros los occidentales instalados en este lugar. Claro. Por lo tanto, yo creo que algo tiene que decir la tierra, y como la tierra no puede hablar y no la podemos escuchar, a lo menos a través de las palabras, la podemos hacer hablar a través de la gente de la tierra, y particularmente la gente mayor que nos acompaña y que nos puede hablar de su experiencia. Por supuesto, claro que sí, a nosotros nos afecta tremendamente. Yo ya tengo 56 años y hablo desde mi experiencia. Son años suficientes, tal vez no lo que
los que pudiera decirnos una persona aún con más años de vida, pero mis años de experiencia viviendo en este sector, tengo que decir yo que la Louisiana Pacific nos ha afectado, pero de todas formas. Nosotros cuando formamos parte de una familia, tenemos padres, tenemos abuelos, los que sufrieron incluso para morirse, porque en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de vida, los mapuches, hasta los sueños son importantes, hasta los sueños nos van mostrando un poco nuestro futuro. ¿Y qué es lo que pasó con nuestros padres? El ruido de la Luciana no nos dejó dormir últimamente. Tuvimos que verlos llorar, tuvimos que verlos sufrir hasta sus últimos días de vida, porque nosotros estamos, es cierto, aquí este es un lugar maravilloso, sobre todo antes, donde hay mucha naturaleza, pero los mapuches estamos también en los cerros, y es en los cerros donde más fuerte llega el ruido. Y cuando en principio esta empresa empezó a trabajar, no tenía filtros de ningún tipo de filtro a ninguna hora. Entonces el ruido por el aire se va en forma directa a los cerros principalmente, en donde nosotros vivimos. Por lo tanto, nos ha afectado tremendamente, nos sigue afectando, y es por eso que nosotros estamos preocupados y vamos a seguir diciendo, seguir reclamando de que el progreso económico no puede estar por sobre la vida. La vida es importante, no solo la vida de nosotros como seres humanos, la vida de las plantas, la vida de los animalitos, la vida de los pájaros. Yo vivo en un cerro, a 20 kilómetros de aquí, hacia el oeste, y soy hortalicera. Por lo tanto, me preocupa tremendamente que el medio ambiente se mantenga limpio, porque vendo productos que nacen del suelo. Por lo tanto, el consumo de mis hortalizas yo quiero que sea lo más limpio posible. Y en este momento no me consta que yo pueda seguir haciendo una producción limpia. Cuando la región de los ríos es nueva, cuando nosotros hicimos el trabajo para una nueva región, dijimos iba a tener una identidad propia y íbamos a privilegiar la naturaleza que tiene la región de los ríos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Estamos cambiando absolutamente el medio ambiente, estamos cambiando absolutamente el paisaje. Cuando nosotros hace un par de años teníamos aquí mucho bosque nativo, ahora no hay nada de nativo, puro pino y eucaliptus. Y es cierto, o sea, a lo mejor las personas que no ven no van a creer nunca, pero el año pasado con la sequía que hubo, los pájaros no tenían qué comer. Yo que produzco hortaliza, o sea, mi pelea fue con los pajaritos. Después ya no, porque comprendí qué iban a comer, si no me comían las verduras. No hay nada, antiguamente, debajo de los nativos, cae mucha semilla, muchos frutos silvestres, donde habitaban los pájaros. Hoy día no, hoy día hay una capa que no deja nada, no hay nada, no se produce nada. Por lo tanto, obviamente que nosotros tenemos que seguir trabajando también para nuestras futuras generaciones en el tema del medio ambiente. La Luciana nos está afectando tremendamente y como dije antes, yo creo que todos estamos claros de que no puede estar el desarrollo económico por sobre la vida. Así es. Y ahí hay un tema también importante, porque el tema de cómo nosotros de repente las comunidades se mantienen al margen muchas veces de mucha discusión. Tiene que ver, por ejemplo, ¿por qué nueva región? ¿Por qué las comunidades no se sumaron mayoritariamente a ese proyecto? Porque nosotros entendemos que pertenecemos a algún proyecto distinto en donde no nos representamos dentro de esa institucionalidad, ¿ya? Y hay que buscar nuevas formas entonces de cómo nos relacionamos y cómo miramos el progreso. De hecho, la mía María, ¿no es cierto?, varias veces dentro de todo este trabajo, ella siempre ha hecho mucho hincapié, o ve, o sea, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque si nosotros tuvimos la oportunidad de criarnos en un ambiente sano, probablemente con carencia económica, sí, pero sano. O sea, tú sabías que la vaca te producía leche y era leche y te la tomabas. Pero claro, hoy día la situación es distinta, y la mañana lo ha visto
muy bien, Claro, sabe muy bien lo que nos va a nuestras pasar. preocupaciones son diferentes, son problemáticas diarias, pero tantas problemáticas que como nosotros como mujeres, bueno, empezamos por la baja cantidad de agua que nos llegaba a nuestras casas. Como nosotros cuando trabajamos llegamos, por ejemplo, a las 6 de la tarde y en el pueblo de Malalhue, donde yo vivo ahora, no llega agua. Ni siquiera tenemos para hacer unos fideos, que es lo más fácil porque uno llega tan cansado que para hacer otra comida de repente no nos alcanzan las fuerzas. Nosotros ahora estamos seguras de que esa lechuga que tenemos en nuestro sitio está limpia. O sea, antes podíamos también, nosotros que vivimos en el campo toda la vida, corrían los esteros, nos sentábamos en cualquier lado y nos tomábamos un poco de agua. Ahora, con esto de las forestales, o sea, como nosotros, ahí mismo yo creo que están nuestras situaciones a veces difíciles. Las enfermedades, ¿por qué? Porque tenemos que aguantarnos ahora de la sed, porque no podemos consumir esa agua que antes estaba limpia y ahora un montón de dudas para podernos tomar. Los animales, el agua que toman está contaminada porque los desechos que tiene el Luciano los van a tirar al pozo Latre del Fondo del Puma y eso se va a las napas subterráneas y nosotros consumimos esa agua toda contaminada y los animales ahora se están muriendo. Después yo con mi hermanita pequeña estábamos jugando a los palos y después vimos un corderito colgando. Ayer se nos murió una oveja porque están tomando el agua de allí de la cuneta y esa agua venía toda contaminada y se nos murió. Y la otra vez se nos murió un corderito y una vaca. Yo siento así una pena porque mi abuelito está muy enfermo. Y ahora mi hermanita tiene una neumonía. Y mi mamá me ha dicho que anda en muchas reuniones para que no hagan otra construcción en la Luciana. Yo vi unos patitos que andaban nadando en el agua y parece que eso no era agua, era puro aceite que traía. Eran los químicos que donde botaba sus desechos la planta. Y ahora aquí tenemos un montón de ceniza que hay y hay mucha basura. Exactamente. La ceniza que nos habían dado para abono. Sí. La Mi papá la colocó en las plantas y no crecieron nada. Las quemaron. Sí. Eso que estamos haciendo hoy día no lo vamos a dejar de hacer. Esperamos que esta sea una manera de seguir trabajando con las comunidades y seguir mostrando las realidades estrictamente aquí en el lugar mismo y no tener que hacerlo a distancia desde Santiago o desde otras capitales del mundo. Podemos venir acá, estamos acá y podemos hacer una nueva televisión. Esto que está acá se lo recomiendo yo a la gente que está en Santiago, vengan a hacerlo, entreténganse, aquí tienen una excelente escenografía, está plantada de hace varios años, no necesitan más escenografía, la iluminación nos la entrega el sol. Y bueno, incluso la decoración está dada por la misma naturaleza que tenemos. Así es que esta es la manera de hacer televisión, aquí enraizado en nuestra tierra tal cual como pasa con el pueblo mapuche, desde la raíz. Lo que nosotros podemos crecer, igual que un árbol, la copa que podemos obtener solamente está en proporción con las raíces que tenemos. Un árbol puede tener una copa enorme siempre y cuando tenga raíces muy firmes y muy pegadas en la tierra, muy metidas en la tierra. Si esas raíces no están metidas en la tierra, viene un viento y se acabó el árbol. Por lo tanto, el árbol solamente puede tener la copa que las raíces le permiten. Nosotros hemos perdido nuestras raíces y de alguna forma venimos a recuperarlas acá. Yo les agradezco mucho la presencia en este lugar y también el haber participado en este primer programa, que es una apuesta nuestra de tratar de hacer comunicaciones como Dios manda, como Chavo Guinechen manda, pero como nos manda la ética profesional de ser periodista. Mi nombre es Adolfo Garrido, soy periodista y espero acompañarlos muchas veces más si ustedes nos lo permiten en sus casas, si nos siguen en nuestras páginas, si nos siguen en las páginas de nuestras comunidades y si de alguna manera podemos hacer esta fuerza en conjunto. Muchas gracias por habernos acompañado, que estén muy bien.